En la década de los 80 existieron nombres claves que hasta ese momento hicieron del Estado colombiano una zona de guerra y violencia extrema. Mientras unos dominaban desde las sombras, otros lo hacían desde la guerra. Pablo Escobar convirtió el miedo en negocio, Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, hizo de la selva un territorio de poder y Carlos Castaño declaró su propia guerra. Tres nombres, tres caminos distintos, pero una misma pregunta: ¿quién realmente controlaba al país? Mire, lo más teso que yo sé son cosas de un expresidente colombiano, que eso más adelante habrá que decirlo, pero por ahora no se puede. Porque es el nombre más poderoso de Colombia. En Colombia el poder rara vez desaparece, cambia de manos, cambia de rostro, pero a veces permanece. Y durante más de 20 años hubo un nombre imposible de ignorar: Álvaro Uribe Vélez. Para millones, el hombre que enfrentó a las FARC. Para otros, la figura más polémica y poderosa de la historia reciente del país. Pero detrás de los discursos, las banderas y las campañas existe otra historia. Una historia de guerra, de alianzas, de miedo y de un poder que incluso hoy sigue presente. Para entender a Uribe hay que entender la Colombia donde nació, una Colombia marcada por las guerrillas, el narcotráfico, secuestros y una violencia que parecía no terminar nunca. Uribe nació en Medellín en 1952. Su familia estaba ligada al sector ganadero de Antioquia. En 1983 su padre murió durante un intento de secuestro atribuido a las FARC y desde entonces la guerra dejó de ser un tema político y se convirtió en algo muy personal. En este sentido, su padre fue Alberto Uribe Sierra, un gran ganadero de la región fallecido en 1983, y su madre Laura Vélez Uribe. Sus hermanos son Santiago, María Isabel, María Teresa y Jaime Alberto Uribe, ya fallecido. La familia es originaria de Antioquia y tiene lazos en todo el sector ganadero. Durante los años 80, Uribe fue director de la Aeronáutica Civil. Décadas después, algunos periodistas e investigadores cuestionaron decisiones tomadas durante ese periodo, en medio del auge del narcotráfico en Colombia. Importante, nunca fue condenado por vínculos con cárteles de droga y siempre ha negado esas acusaciones, pero el debate nunca desapareció. En 2002, Colombia estaba colapsando, secuestros diarios, carros bomba, pueblos controlados por la guerrilla, y entonces apareció Uribe, con una promesa simple: recuperar el país. Nació la política de seguridad democrática y durante años pareció supuestamente, entre comillas, funcionar. Algunos índices bajaron, los secuestros redujeron ataques guerrilleros y el ejército recuperó parte del territorio colombiano. Algunas misiones como la Operación Jaque convirtieron a Uribe en símbolo de autoridad. Para millones era el presidente que había hecho retroceder a las FARC. Pero mientras una parte del país celebraba, otra empezaba a denunciar algo mucho más oscuro: los falsos positivos, civiles asesinados por miembros del ejército y presentados como guerrilleros muertos en combate. Según las investigaciones de la JEP, las víctimas podrían superar los 6.400 positivos. Muchos eran jóvenes pobres, algunos fueron engañados con promesas de trabajo antes de ser ejecutados. Las investigaciones apuntaron a incentivos dentro de las estructuras militares: ascensos, permisos, recompensas por bajas en combate. El escándalo sacudió al país y abrió una pregunta que sigue viva: ¿hasta dónde llegaba la responsabilidad política? Uribe ha negado haber ordenado crímenes o conocido esas prácticas sistemáticas, pero el tema se convirtió en una marca permanente de su legado. Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son unos asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, ¿qué hubiera pasado? Ustedes hubieran dejado que se investigara, y yo personalmente a usted le entregué una carta en la finca de Ubérrimo. Sí o no se la entregué. Después hice una protesta en una inauguración de un colegio infantil. Después hice una protesta a usted en el centro de convenciones. Y ustedes no han querido dejar. Pero entonces llegó otro escándalo: la parapolítica. Decenas de congresistas y figuras cercanas al uribismo fueron investigados o condenados por vínculos con grupos paramilitares, y las preguntas volvieron a aparecer, especialmente por las Convivir, cooperativas de seguridad promovidas durante la gobernación de Uribe en Antioquia. Sus defensores afirman que eran legales y necesarias para un país en guerra. Sus críticos sostienen que facilitaron la expansión paramilitar en varias regiones. Una vez más, Colombia quedó dividida. Soy el alcalde del Roble, para los que no me conocen.
soy el alcalde de Robles suspendido. Suspendido por una sola razón, injusta. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre. En el año 2010 Uribe dejó la presidencia, pero no dejó el poder. Creó un movimiento político, influyó en elecciones, en el gobierno, en el Congreso. Durante años ninguna figura política colombiana parecía escapar de su influencia. Pero también llegaron investigaciones judiciales. El llamado caso Uribe por presunta manipulación de testigos se convirtió en uno de los procesos más importantes contra un expresidente colombiano. El proceso tuvo decisiones contradictorias y continúa siendo altamente polémico. Para unos, persecución política, pero para otros, una señal de que incluso el hombre más poderoso podía ser investigado. Con el paso de los años, el rechazo hacia Uribe creció en sectores jóvenes, universitarios y movimientos de derechos humanos. Las redes sociales amplificaron las críticas a los falsos positivos, la parapolítica y las investigaciones judiciales se convirtieron en parte central de la conversación pública. Pero al mismo tiempo, millones siguen viéndolo como el presidente que enfrentó el peor momento de la guerra. Y ahí está el verdadero peso de su figura. Nadie en Colombia genera tanta división. Álvaro Uribe no es solo un expresidente, es un símbolo de seguridad para unos, pero de miedo para otros.